Vamos a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a acabar el estudio del amor verdadero. Y estamos en la 11ª característica. 1 Corintios 13, versículo 4 en adelante. Ya vimos que el amor es sufrido en primer lugar, en segundo lugar es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, y estamos en la 11ª característica que dice, mas se goza de la verdad. ¿Qué significa que el amor verdadero se goza de la verdad? Significa que el amor no se puede gozar con falsas enseñanzas o herejías. En otras palabras, el amor no tolerará falsas doctrinas. Existe un movimiento actualmente en el mundo que se llama el movimiento ecuménico. Ese movimiento quiere reunir y unir a todas las religiones bajo una misma bandera. La bandera que ellos esgrimen le dicen que es la bandera del amor. Debemos amarnos todos porque todos servimos al mismo Dios. Esto a la luz de la Biblia es absolutamente una falsa enseñanza. Esto no es verdad, esto es una mentira provocada por los poderes del mal, porque la Biblia nos muestra que estamos bajo el mismo Dios cuando aceptamos las condiciones del mismo Dios. Voy a repetir, hay personas que se acercan contigo y te dicen, yo también creo en Dios, y tú le abrazas y le dices, eres mi hermano. Un momentito, ¿en qué Dios crees? Los griegos tenían 7 millones de dioses. Hay personas, sectas, mormones, testigos de Jehová, que dicen que creen en Dios, que creen en la Biblia, que creen en Cristo, pero no es el Dios de la Biblia, no es el Cristo de la Biblia, no es el cristianismo de la Biblia. Es su adaptación y su interpretación de su propio Dios. Vean ustedes pasajes, por ejemplo, como Romanos capítulo 16, donde vemos que la Biblia nos muestra que entre nosotros, por causa de la doctrina y de la verdad, el verdadero amor es drástica. Dice en Romanos 16, del 17 al 18, mas os ruego, hermanos, que os fijéis, o sea, que tengamos la vista fija, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cualquiera diría, es una falta de amor. No, es todo lo contrario. Por el amor de los demás, tenemos que separarlos de la manada. Y dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando una persona tiene en su corazón el amor de Dios, la persona es celosa de la sana doctrina. Decía Judas, no al Iscariote, desde luego, el otro discípulo del Señor, que debemos contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. En nuestra iglesia en México nos hemos enfrentado con estas situaciones. Una vez tuvimos un problema con algunos hermanos que creían en una cierta interpretación de la Biblia, pero la querían llevar a un extremo. O sea, el problema en la Biblia es cuando una verdad es inflada demasiado sin tomar en cuenta el resto de la Biblia. Esto se puede convertir. Cuando esos hermanos comenzaron a proceder con esas enseñanzas, los citamos de inmediato y les dijimos, necesitamos que abandonen la iglesia. Ustedes no pueden seguir entre nosotros. Es que ustedes tuvieron falta de amor, pero es que ellos no saben que el amor es la mentira. Es importante que nosotros veamos también en 2 de Juan, versículo 10, 2 de Juan 10, que la Biblia nos vuelve a decir lo mismo, y aquí es un poco más drástico. 2 de Juan 10, vosotros, no nada más digas, bienvenido, participa en sus malas obras. Cuando llega alguien a tu casa y te toca la puerta, y tú sabes inmediatamente cómo distinguir a las personas que no son cristianas, acuérdate que Jehová visitan de 2 en 2 las casas, y nunca traen la Biblia. Y cuando tú le preguntas, ¿ustedes de los testigos de Jehová? Y te dicen sí, no lo recibas en tu casa. ¿Por qué? No es falta de amor, es para evitar la contaminación. Sobre todo cuando tú eres un cristiano que está comenzando a crecer en el Señor. Ahora nosotros pasamos a la 12ª característica del amor. Y vemos que el amor también, dice la Biblia, todo lo sufre. En el versículo 7, 1 Corintios 3. Esta palabra aquí, sufrir, significa literalmente
soportar en silencio. Cuando nosotros hablamos de que el amor verdadero todo lo sufre, estamos significando no soportar una prueba en silencio o no decirle a nadie lo que está pasando. No, eso es una equivocación. Significa soportar o cubrir el pecado de alguien que me ha ofendido y no decírselo a los demás. Vuelvo a repetir, significa soportar o cubrir el pecado de alguien que me ha ofendido a mí y no decírselo a los demás. Por ejemplo, yo descubro mañana que hay una persona que habló mal de mí, etcétera, etcétera, y me lo dicen. Entonces, yo no voy con otro hermano y le digo, fíjate que esa persona habló mal de mí, sino que yo lo cubro el pecado de esa persona, voy con esa persona, la exhorto y la reprendo en mansedumbre, pero ese asunto queda entre nosotros dos. Ahora, si yo no he sido ofendido y he oído un chisme contra otra persona, entonces yo tengo que ir con esa persona y no contárselo a otra, sino mandar a ese hermano con la persona que la calumnió o de donde procedió el chisme y arreglar sus cuentas entre ellos, porque si no al ratito se convierte, como decimos vulgarmente, en un gallinero la iglesia o nuestra familia. El amor lo sufre en silencio. Es necesario saber que el pecado de una persona contra nosotros debemos cubrirlo y no decírselo a nadie. ¿Saben cuál es la tendencia natural de nosotros? Descubrir las faltas de los demás. Ahora, esto es patético. Ayer en la preguntas y respuestas oímos que una señora estaba difundiendo en la iglesia de que su esposo era un adúltero. Esta señora es falta de amor, esta hermana, porque el verdadero amor debe cubrir las faltas. El amor verdadero debe soportar en silencio esa falta de su esposa y de su esposo y no decírselo a nadie. Es horrible oír a una señora platicarle a otra, fíjate que mi esposo es esto, y es un borracho, y sigue tomando, etcétera, etcétera. Es falta de amor hacia el esposo. Creo que lo mínimo que una esposa debe necesitar es lealtad a su esposo. Entonces, es terrible oír un matrimonio estar hablando de las faltas de ellos dos con los vecinos. Y sobre todo las señoras son más dadas a esto. No significa que nosotros no seamos chismosos, pero las señoras les encanta, no digo de todas, ¿verdad? Pero están en VIPs y están tijereteando al esposo con las amigas. Esto es falta de lealtad, esto es falta de amor. Cubre los pecados de tu esposo, y si alguien te dice, ¿cómo te fue anoche y te traes el ojo morado? Te pegó tu esposo, ¿verdad? Sopórtalo en silencio. Pues mira, no me pasó nada, tampoco le vas a decir una mentira. Y me caí porque ya estás entonces a mentira, pero sí puedes decir, mira, es que él está un poco agresivo, pero yo tengo que seguir orando por él. En fin, tú tienes que salir a defender lo menos que puedes hacer a tu esposo. Cuidado cuando hables mal de él públicamente, o cuidado cuando hables de tu esposa públicamente mal. Veamos en 1 Corintios 6, que los corintios, esta iglesia, donde todos hablaban en lenguas, todos sanaban y todos tenían dones espirituales, no tenían amor, porque ellos expusieron públicamente los pecados de la iglesia. Dice en 1 Corintios 6, de 1 al 7, les dice Pablo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de quién? ¿Delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de la menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto se dice por segunda vez ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? No sé cuántos de ustedes sepan, pero un cristiano no puede llevar a juicio a un hermano a una corte. Si tú eres mi hermano en Jesucristo y te tengo firmadas letras o pagarés y no te pago y se vencen, tú no me puedes demandar judicialmente. ¿Por qué? Porque si tú llevas a juicio mis deudas, nos volvemos espectáculo del mundo y el mundo nos dice, míralos cómo se pelean. Entonces, cuando hay un problema de deudas, por ejemplo, la manera de resolver este problema es dentro de la iglesia.
Hace poco, por ejemplo, les doy una ilustración. Un hermano llegó y me dijo, fíjate, Armando, que en tu iglesia hay un muchacho que me debe $1,000,000 hace más de un año. Entonces, ¿cuál es el proceder de nosotros como pastores? Inmediatamente ir con ese hermano y decirle, ¿por qué no le has pagado? Pues mira que he tenido, ok, vamos a arreglar este asunto y tienes tú que prometer delante de Dios que le vas a por lo menos abonar $1,000 a la quincena. Está muy bien, lo reprendemos la primera vez. Si no paga en los primeros 2 meses, lo volvemos a reprender. Y si a los 3 meses del plazo que él ha recibido no paga, le decimos, no eres bienvenido en la congregación, porque eres peor que un incrédulo. Ahora sí sabemos que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene medios, entonces tenemos que ser pacientes para con él. Pero cuando un hombre es irresponsable en sus deudas, es peor que un incrédulo, porque la Biblia nos manda en más de 15 partes que no debemos deberle nada a nadie. Entonces es importante que los problemas de la iglesia sean resueltos en la iglesia. Ahora bien, este hermano que le debe $1,000,000 a esta persona, ya lo corremos de la iglesia. En cuanto lo corramos de la iglesia, el otro sí lo puede demandar judicialmente. Lo entregamos en las manos de los poderes del mal, porque ya no forma parte de los cristianos y dice la Biblia, tenlo por publicano y por gentil. ¿Saben qué? Cuando una iglesia no tiene disciplina y no procede a disciplinar a los miembros, la iglesia entonces viola la Biblia y Dios juzga a los líderes. Y por eso hay tantos pastores y tantos líderes que están bajo el juicio de Dios, porque no quieren tomar el juicio que Dios nos ha dado para resolver nuestros problemas dentro de nuestra congregación. Vean también en Proverbios 10:12 lo que Salomón decía al respecto. Proverbios 10:12. Dice la Biblia, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. Y en 1 de Pedro 4:8, el apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia de los dispersados, les dice lo siguiente: y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, cuando hablamos de que el amor todo lo sufre, estamos significando no cubrir los pecados de las personas ajenas, sino cubrir los pecados que son privados en contra de nosotros. Pasamos a la 13ª característica, y nos dice la Biblia que el amor todo lo cree. Esto es lo contrario a la sospecha y a los celos. ¿Sabían ustedes que las personas celosas son las personas que más acomplejadas están? Hay 2 clases de celos, el celo bueno y el celo malo. Bueno, el celo bueno es, por ejemplo, en la noche me dice mi esposa, Armando, voy a ir a la tienda que está a 2 cuadras caminando. Entonces yo le digo, te acompaño. No le digo le acompaño porque yo tenga complejo o miedo de que ella se vaya a ir a coquetear con un albañil o con el lechero, sino que yo le digo, la acompaño porque sé que hay una bola de pelafustanes y quiero protegerla. Ese es un celo bueno. No es un celo sospechoso, sino que la celo para protegerla. Es el celo con que Dios nos cela a nosotros. Dice Santiago 4, ¿que no sabéis que el Espíritu de Dios os cela profundamente? O sea, Dios no tiene miedo de perdernos. Él tiene miedo que nosotros nos perdamos y que suframos por alejarnos de Él. Ahora, el celo malo es aquel que, ¿y a qué hora veniste? ¿Y a dónde te fuiste? ¿Y por qué te calliste? ¿Y por qué viniste? Etcétera, etcétera. Ese es el celo enfermo. Esto es la persona que está en desconfianza, la persona que no le tiene confianza a su cónyuge, la persona que duda que su cónyuge le sea fiel. Ahora, detrás de todo celo enfermo existe un adulterio. Si hace 4 años tu esposo te puso los cuerninini, entonces es lógico que el celo te dure durante 2 o 3 años, porque cada vez que él salga vas a comenzar a pensar, ¿y dónde andará? ¿Y con quién estará haciendo? Y si se fue con esta señora hace 3 años, me lo volverá a hacer. Fíjate nada más lo que el adulterio hace en un matrimonio. Para que las heridas de tu esposa sean sanadas, va a tomar mucho tiempo, y mientras son sanadas, vas a sufrir y tu hogar va a ser un infierno. Por eso dice la Biblia, el adulterio es falto de entendimiento. Ahora, el amor siempre cree lo mejor en 3 áreas. Inciso A, en un hijo incrédulo. La característica del amor que cree lo mejor acerca de alguien se puede apreciar mejor en los corazones de los padres que tenemos algún hijo o alguna hija
que se haya alejado del Señor o que todavía no sea cristiano. Nosotros sabemos como padres que un hijo incrédulo o un hijo alejado nos parte el corazón a la mitad. Pero es a esa persona, precisamente a la oveja negra, a la que más debemos rodear con amor. ¿Saben por qué? Porque le amamos simplemente. Y porque Cristo deja los 99 para ir a rescatar a la oveja perdida. Al contrario de esto, son los padres que dicen, mi hijo nunca vendrá al Señor, será lo último que haga. Nadie creería que realmente tus padres aman a tu hijo. ¿No es verdad? Pero cuando el amor todo lo cree, el amor sabe, mi hijo aunque ande mal ahorita, yo creo que algún día va a venir a Jesucristo. Y creo, Señor, en tus promesas y sigo orando a Él y me aferro a tus promesas y mi corazón se convierte en un corazón que espera tarde o temprano la conversión de esa oveja perdida que todos nosotros tenemos en todos nuestros hogares. Ahora en el inciso B también el amor todo lo cree en una esposa incrédula. Conozco una mujer que tiene 20 años casada con un marido incrédulo y sin embargo ella siempre que me la encuentro me dice, ¿sabes qué, Armando? Algún día Él vendrá a Cristo. Lo contrario a esto sería la esposa que dijera, ni perdón tiene, si viene a Cristo sería el día que yo me convierta en caballo. O sea, hay señoras que así son, ¿verdad? No, hombre, mi marido ni de chiste. Bueno, es falta de amor. Porque el amor todo lo cree. El amor sabe profundamente, mi marido tiene que venir a Cristo y el amor se prolonga en su espera y en su esperanza porque sabe que Dios ha prometido que si tú oras por alguien y sobre todo si es tu esposo o tus hijos, algún día tienen que venir. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora también tenemos nosotros en el inciso C en los discípulos incrédulos. Quiero que pensemos por un momento por la clase de discípulos que Cristo tuvo. Ninguno era cosa especial. Los más conocidos que fueron Pedro, Juan y Santiago, también eran algo serio. Déjenme decirles. Pedro le negó al final. Juan y Santiago eran orgullosos espiritualmente y soberbios. Tuvieron la osadía de preguntarle en la antesala del Calvario que quién estaría junto con él en el reino de Dios. Vean nada más la clase de fichitas que Cristo tuvo de seguidores. Cristo pudo sentarse, comenzarse a rascar la cabeza y decir, Padre Santo, creo que el plan que tú tienes con estos nunca la vamos a hacer. No creo que jamás podamos seguir adelante con tu plan, pero sin embargo, dice la Biblia, que Cristo no reaccionó así. Él dijo, ustedes, así como están llenos de defectos, ovejitas negras, desorientados y confundidos, lo pueden hacer. Sigan adelante, y en la cruz los perdonó y ellos siguieron adelante y esos 12 hombres transformaron el mundo romano en cerca de 5 años, hace 2000 años de edad. Entonces vemos que Cristo creyó en ellos y sabía que eran hombres de barro, vasos de barro, pero que el poder de Dios estaba trabajando en sus vidas. Yo veo a mi hijo de 15 años y yo sé que tiene que venir a Cristo, yo sé que está atravesando una época difícil y sé que tenemos que tenerle esperanza y tengo que orar con él y yo sé porque Dios me ha prometido, la generación de los justos será bendita en el Salmo 112. Entonces tenemos que creer, el amor todo lo cree y sobre todo tenemos que creer las promesas de Dios. Quiero que apunten algo hasta abajo del inciso C. Y lo que les voy a dictar, quiero que reflexionen en ello durante los próximos 15 días. ¿Es mejor equivocarse con una persona por el hecho de haberla amado? ¿Es mejor equivocarse con una persona por el hecho de haberla amado? Punto y coma, que equivocarse y esta persona se pierda porque nunca le dimos el amor que necesitó. Que equivocarse y que esta persona se pierda porque nunca le dimos el amor que necesitó. El 90% de los jóvenes que vienen a consultarnos para pedir consejo son jóvenes que no son amados por sus padres. Son jóvenes que la mamá no tiene tiempo para ellos. Son jóvenes que el padre no tiene tiempo para ellos. Entonces yo prefiero algún día ir a la cárcel y ver a mi hijo
y que Él me pueda decir, realmente tú me amaste sobremanera, a que yo me lamente y Él se voltee contra mí y me diga, ¿sabes qué? Lo que siempre necesité de ti fue tu amor, pero estabas tan ocupado en tus negocios, mamá estabas tan ocupada en tus canastas, en tu trabajo, me criaron en la guardería infantil, nunca cuando llegaba a la casa te encontraba, todo el día los dos estaban fuera del hogar, y cuando nosotros amamos de sobremanera es mucho mejor que nosotros tengamos la conciencia limpia y que no que nuestros hijos algún día nos señalen y nos digan, lo único que me faltó en la casa, me diste coche, me diste Cougar, me diste Rolex de reloj, me mandaste a estudiar a Harvard, me diste todo lo que una persona puede necesitar, pero lo más importante en mi vida es que nunca, papá, me echaste el brazo al hombro, nunca, mamá, me besaste, nunca nos fuimos tú y yo a desayunar, papá, nunca me ibas a jugar tenis contigo, nunca tuviste tiempo para mí, nunca tuvimos tiempo para haber amado a nuestros hijos. Esa es la equivocación más grande que podamos tener como padres. 14ª característica y penúltima del amor, el amor todo lo espera. ¿Saben ustedes que la esperanza del cristiano no son los dogmas de fe? Una vez me encontré a una señora y le dije, señora, ¿en qué está basada su religión? Y me dijo, en lo que creen en mi iglesia. ¿Y qué creen en su iglesia? Pues lo que yo creo. Eso se llama la fe del carbonero. Cuando yo estaba en la Universidad La Salle, me acuerdo que los profesores lasallistas que me estaban ahí doctrinando, y yo estaba convencido de irme de sacerdote, una vez les pregunté algo que ellos me dijeron, no hay explicación más que por dogma. Y mi mente racional comenzaba a tratar de oponerse a algo que yo tenía que creer por dogma. Y llegó un momento en que me dijeron, pues no hay explicación y te lo tienes que creer por dogma, y yo me rebelé contra eso. Y ¿saben qué? La Biblia nos fue dada para contestarnos todos esos dogmas que la religión nos ha querido imponer y que de una manera lógica, absolutamente irracional, nos muestra a Dios la respuesta a todas las incógnitas del pensamiento humano. Por ejemplo, fíjense ustedes lo que dijo el doctor Wernher von Braun, que fue director de la NASA durante 30 años. El doctor Wernher von Braun fue el científico alemán que Roosevelt llevó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que perfeccionó el cohete B-12, que fue el cohete que querían usar los ingleses en contra de los alemanes. El doctor Wernher von Braun, aparte de tener 6 doctorados y 3 maestrías, dijo lo siguiente, la credulidad es virtud de gente que no piensa o razona. La incredulidad es el resultado de razonar superficialmente, pero en cambio la fe cristiana nos ofrece el único sistema de pensamiento capaz de razonar profundamente, pero reconociendo con modestia las limitaciones del ser humano. El doctor Wernher von Braun, a la 1 de la tarde, en los breaks que tenían en la NASA, se sentaba alrededor de 15 ingenieros cristianos a tener un estudio bíblico. Y los últimos 5 años de su vida, el doctor Wernher von Braun recorrió las principales universidades del mundo dando testimonio de su fe personal en el Hijo de Dios. Aquí tenemos un hombre que tenía esperanza. ¿Y saben cuál es nuestra esperanza? La resurrección de Jesucristo. Ese es el objeto de la esperanza. Pónganlo ahí, la resurrección de Jesucristo. Miles de veces, queridos hermanos, yo he tenido miles de dudas. Me he sentido sacudido profundamente en las raíces más hondas de mi alma. Y hay veces que me he enfrentado con preguntas que no he podido contestar. Hay veces que he visto cosas desesperantes. Hay veces que he visto guerras. Hay veces que he visto cosas que suceden en el mundo. Y en ese momento nuestra fe tambalea. Y quiero decirles algo. Cuando la fe falla, está la esperanza. En ese momento yo solamente puedo recordar las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. Y cuando esta mi piel y mi carne sean deshechas, en mi carne he de ver a Dios. Hay miles de veces que he perdido la fe y miles de veces que he dicho, Dios mío, pero ¿dónde estás o por qué está pasando? Y en ese momento, el único pensamiento que me sostiene, el único pensamiento que me fortalece, el único pensamiento que me infunde ánimo para seguir adelante, es que yo sé en lo profundo de mi alma que Jesús vive. Todo lo que sé. Y el testimonio no es testimonio del Espíritu, me da testimonio en mi corazón de que Él está vivo. Yo me acuerdo cuando tenía 6 meses de cristiano, en 1973. Llegaba
andaba yo con una rumpla de tremendos amigos y se acercaron. Por favor, no me digas que tú eres cristiano. A ver, y comenzaron a lanzarme preguntas. A ver, ¿y por qué si Dios es Dios permitió al diablo? ¿Y por qué es el otro? Y en ese momento yo no podía, ni tenía el intelecto ni la capacidad bíblica para contestarles ninguna de sus preguntas, pero me acuerdo muy bien que ese día me levanté y les dije, yo no sé nada, más una cosa, Él vive en mi corazón. Esta es realmente la esperanza, el objeto de la esperanza que nuestro Salvador vive. Y mientras hay vida y mientras sepamos que Él vive, hay esperanza. En segundo lugar tenemos el optimismo de la esperanza, en el inciso B. ¿Cuál es ese optimismo que hace que el cristiano viva la vida que vivió Pablo? Quiero que vean en 2 Corintios, apúntenlo porque no tienen este pasaje ahí. 2 Corintios, capítulo 4, del 8, perdón, 2 Corintios 11, 2 Corintios 11 del 24 al 28. No sé cuántos de ustedes conozcan la vida de Pablo, pero es la vida más asombrosa que existe después de Jesucristo. 2 Corintios 11, del 24 al 28. Quiero leerles algunas de las pruebas que Pablo pasó y mostrarles a ustedes cuál era el secreto de la vida de Pablo. Dice el versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué era lo que infundía a Pablo a seguir adelante? Cuando yo vi hermanos que, me hicieron cara de fuchi en la iglesia, ya no quiero regresar. Hicieron de mí groserías. Todos son hipócritas. Cuando vimos ayer que el toro se debe de crecer al castigo, y cuando veo hermanos que les falta esa casta para seguir adelante, yo me pregunto si realmente tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido infundido para soportarlo todo. El amor todo lo espera. Porque el optimismo de la esperanza es el poder de Dios. Pónganlo ahí, el poder de Dios. Y vean el Salmo 39. El optimismo de la esperanza es un poder. Sabemos que el Dios que nos sacó de las tinieblas, el Dios que nos infundió la vida de su Hijo Jesucristo, el Dios que nos ha sentado junto con su Hijo a su diestra, es el Dios que tiene poder. Si hizo en 6 días el universo, ¿no podrá cambiar a tu hijo? Si hizo el universo en 6 días, ¿no podrá cambiar a tu esposa? ¿No podrá cambiarte de tu trabajo? ¿No te podrá dar un trabajo mejor que el que tienes? Dice el Salmo 39:7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en los petrobonos. ¿Eso dice? Mi esperanza está en los dólares. ¿Eso dice? Mi esperanza está en la inversión a plazo fijo. No, maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra esperanza únicamente está en Él. Dichoso y bienaventurado el hombre y la mujer que en Él confía. Encontramos también en el Salmo 62, versículo 5, Salmo 62, 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi ¿qué? Esas tribulaciones que tenemos, desesperaciones, angustias, incertidumbres hacia el futuro, y qué haré, y mi hijo, y mi trabajo, etcétera, etcétera. En ese momento, cuando tengas mayor preocupación y mayores angustias, decía David, en el día que temo, en Él confío. Cuando más debemos de confiar en Él, cuando más optimistas debemos estar, es precisamente cuando más embargados estamos de la angustia y de la desesperación. En ese momento, dile a tu vida, oh alma mía,
En este momento yo solo sé que tú vives, que eres poderoso y que no me vas a dejar solo ni sola. ¿En quién confías tú, amigo y amiga que nos visitas? ¿Qué esperanza tiene tu vida? ¿Fuera de las arrugas que cada día tienes? ¿Fuera de las angustias y la desesperación? Como decía Jean-Paul Sartre en su libro La náusea, la vida no puede tener significado más allá del que tú le puedas dar o el que puedas encontrar en tu vida. La desesperación de Ernesto Hemingway de llegar al final y haber escrito miles de libros y haber tenido premios por su literatura y suicidarse. Don Jaime Torres Bodet, exsecretario de Educación Pública, a los 52 años convertirse en un homosexual y dejar a su esposa y a sus hijos por hombres y suicidarse a los 63 años. Friedrich Nietzsche, diciendo después durante toda su vida, Dios está muerto, no existe, en su momento de agonía gritar, ¡oh Dios, ¿en dónde estás? Confía en él ahorita, que esta reunión ha sido preparada para ti nada más. En este seminario tú tienes la esperanza de creer realmente en Dios y de experimentar, que nadie te cuente, ni que te laven el cerebro, ni que te persuadan. Tú mismo experimenta por el poder de Dios en tu vida que Él vive. Una vez llegó un ateo a un pueblito y agarró el micrófono el ateo y dijo, reto a todos los cristianos que me demuestren que Dios existe. Durante 3 años, pues nadie le podía demostrar que Dios existía. Y después de 3 días de estar gritando a la gente que alguien le probara que Dios existía, se acercó una viejita y traía una naranja. Y le gritó la viejita al ateo. Siempre me acuerdo y parecería ser que fuera mi abuelita. Yo me imagino a mi abuelita y le grita, señor ateo, ¿ve usted esta naranja? Sí. Bueno, la voy a partir, dice la viejita, la mitad. Y me voy a exprimir la mitad y usted me va a decir si es amarga o es dulce. Y el ateo le contestó y le gritó, esto es imposible, señora. La tendría yo que probar. Y le contestó, así es Dios, lo tiene usted que probar. Dios no lo puedes meter en un laboratorio de ensayo. Dios no le puede decir a la gente, mira, este es Dios. No hay ninguna analogía porque Él es espíritu para decir, este es Dios. Dios lo tienes que experimentar en tu vida. Pero para poder experimentarlo, escúchalo muy bien, necesitas tener sentido de necesidad de Él. Si en tu vida tú no tienes necesidad de Dios y estás satisfecho y crees que la haces sin Dios, no hay ningún problema. Pero llegará el momento en que Dios dice, me llamarás y no contestaré. Porque en este seminario yo te llamé y te quise mostrar que yo existía y tú te endureciste más. Y cuando tú no quieres experimentar a Dios, cuando Él te llama, entonces Dios te va a endurecer más. Y las personas que en este seminario no le entregaron su vida a Jesucristo, escúchenme muy bien, van a estar más duras el próximo año, como una piedra, y cometerás posiblemente la blasfemia contra el Espíritu. En último lugar encontramos aquí el obstáculo de la esperanza. El obstáculo de la esperanza es la angustia y la desesperación. La angustia y la desesperación. Lo de la esperanza. Cuando un cristiano es embargado por la angustia y la desesperación, entonces ese cristiano está al borde o del suicidio o de la misma desesperación para cometer una locura. Pero vean ustedes en 2 Corintios 4, del 8 al 9, lo que la Biblia dice acerca de los cristianos. Estamos atribulados en todo. O sea, aquí no hay nadie que se pueda parar y decir, no tengo problemas, eres un mentiroso. O tienes problemas en tu casa, con tus hijos, o con tu lavadora, o con tu perro, o con tu esposo, o con tu nuera, o con tu suegro, o con tu trabajo, pero estamos rodeados de atribulaciones, ¿no es cierto? Pero no angustiados. Ahí está la diferencia. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan 5, el que es nacido de Dios vence al mundo. No habrá un problema lo suficientemente grande en este mundo para robar de mi vida la esperanza y la fe en Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Decía Pablo en Romanos 8. ¿La persecución? ¿Los comunistas? ¿El hambre? ¿La desnudez? Antes les digo que en todas esas cosas
somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. El cristiano está asido, dicen Hebreos, a un ancla. Nuestro barco ya no anda a la deriva como antes que no teníamos a Cristo. Las personas van conforme a los vientos, unos se encallan, otros en los arrecifes, otros se hunden, pero el barco cristiano tiene un ancla y esa ancla es Cristo. Y ahora nuestro barco no se mueve, viven los vientos, pero ahí está el ancla, ahí está Él diciéndonos, no tengan miedo, manada pequeña. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el que vivo, y he aquí que vivo eternamente por los siglos de los siglos. Entonces, no debemos permitir jamás que las circunstancias nos angustien, no debemos desmayar, porque el amor, dice la Biblia, nunca se rinde, el amor todo lo espera. Y en último lugar, dice en 1 Corintios 13, la última característica del amor. El amor todo lo soporta. La palabra soportar es un término militar, usado, fíjense qué interesante, usado cuando un soldado está en medio de una balacera tremenda y el soldado no retrocede, el soldado permanece. Esto se refiere a una clase de amor que está firme en medio de una oposición violenta. La característica de este amor, aunque desde luego es una analogía que solamente se aplica a esta característica, es la famosa obra de Romeo y Julieta. Ustedes ven la obra literaria de Romeo y Julieta y encontramos el amor en una pareja donde los dos resisten la oposición de las familias a las cuales pertenecían y que se oponían violentamente al amor, y sin embargo ellos vivieron y permanecieron unidos resistiendo la persecución en contra de su amor. Todos nosotros, por ser cristianos, vamos a sufrir persecución. Todos nosotros vamos a ser algún día posiblemente amarrados a una estaca, nos van a poner leña alrededor y nos van a quemar y nos van a decir, por ser cristiano te voy a quemar vivo. Todos nosotros vamos a perder amistades por ser cristianos. Voy a perder mucha consideración de mis familiares. Hasta trabajos voy a tener que perder por ser cristianos. Pero ¿saben qué? El amor todo lo soporta. El amor permanece firme. Vean ustedes en Hechos capítulo 7. Hechos 7. Del 54 al 60. El primer mártir de la iglesia. El primer mártir de la iglesia. ¿De qué manera soportó él la persecución? Hechos 7, del 54 al 60. Y dice así, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, véngate de ellos. Señor, véngame. Me las van a pagar. Mientras él decía, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. He aquí, un varón de Dios, que soportó hasta el final, porque era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y en la hora de su muerte pidió perdón por todos sus enemigos. Aquí encontramos nosotros que Esteban había sido apedreado porque iba en contra de los religiosos, y cuando Esteban fue apedreado, en ese momento Dios le dio gracia para poder ver con sus ojos a Cristo sentado a la diestra del Padre, y esta última visión antes de morir le dio el valor para pedir perdón por todos sus enemigos. No sé a cuántos de ustedes ya han apedreado. ¿Saben ustedes por qué hay tantos claxones ahorita? Porque toda la gente de aquí de esta colonia está viniendo a protestar contra el hotel por los desechos del drenaje que están contaminando toda la colonia, y vienen a tocar el claxon el domingo para protestar contra el hotel.
Ahora dice la Biblia que el amor todo lo soporta. Si el gerente fuera cristiano, lo va a soportar. Y si no, pues no sé ahorita que se va a armar un problema tremendo allá afuera. Pero quiero acabar diciéndoles nada más lo siguiente. El verdadero amor, quiero que lo escriban, soporta toda clase de desilusiones. Coma, fracasos, heridas, pecados, los cubre con silencio, espera su reconciliación y soporta el dolor. He aquí la definición completa de todo lo que hemos visto. Voy a repetir, el amor verdadero, ese amor ágape, ese amor incondicional y sacrificial, nos va a hacer que soportemos toda clase de desilusiones, fracasos, heridas, pecados. Los cubriremos con silencio, esperaremos su reconciliación y soportaremos el dolor, porque es el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Quiero acabar diciéndoles las palabras del apóstol Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En este seminario, el Espíritu Santo te ha redarguido, el Espíritu Santo te ha convencido, que estás fallando tú y yo también, en alguna o varias áreas de lo que debe caracterizar nuestras vidas cristianas. Pero si en este seminario no te reprende el corazón y te sientes, sales de aquí con, no, pues yo tranquilo, dudo que seas cristiano. Porque el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas a convencernos de pecado, a redarguirnos, porque cada vez que se abre este santo libro, el poder de Dios sale de este santo libro, y como no soy ángel ni soy querubín, cada vez que oigo la palabra de Dios hay algo, como dicen, me cae el 20. Me pongo el saco. Y a uno le cayó de una manera, al otro le cayó a otra, pero siempre que la Biblia se abre, tienes algo que sabes en que estás fallando. Dice el apóstol Juan también, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y más adelante dice el apóstol Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Inclinemos nuestros rostros y despidámonos en oración. Padre Santo, te damos gracias porque delante de nosotros, después de este seminario, tenemos solamente dos alternativas: vivir amargados o vivir perdonando, nada más. O nos resistimos a amar al enemigo y al prójimo como tú nos mandas, o guardamos rencor y nos amargamos y destruimos nuestra propia vida. Tú nos dices que es imposible que un ser humano ame bajo estas condiciones, y por eso te hiciste hombre. Por eso caminaste durante 3 años en esta tierra en tu ministerio público, dándole vista a los ciegos, haciendo caminar a los cojos, dándole oído a los sordos, sanando a los leprosos, manifestando tu amor.
tu compasión por los marginados y los oprimidos. Gracias, Padre, porque ejemplo nos has dejado para que sigamos en tus pisadas. A los 3 días de muerto, tu Padre te levantó de entre los muertos. Resucitaste y te le apareciste a más de 500 personas. Y tu resurrección transformó el mundo antiguo. Ha sido tan grande tu impacto en la historia, Señor Jesús, que el hombre continúa celebrando tu nacimiento en Navidad y resurrección en Semana Santa. Gracias, Señor Jesús, porque te has revelado nuestras vidas y nos has mostrado que la característica que debe dominarnos no debe ser la teología ni el conocimiento, sino debe ser el amor sacrificial e incondicional hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Tú mismo lo dijiste, todo aquel que necesite ayuda de nosotros. Y debemos de comenzar con la persona que más ayuda necesita de nosotros, nuestra esposa y nuestros hijos. Gracias porque mientras vivamos bajo este optimismo y esta esperanza y esta confianza, tú nos irás dando este amor más y más y más. Nos irás mostrando lo grande que eres y nos mostrarás tu voluntad en nuestro corazón a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos en esta mañana que nos sigas fortaleciendo en el hombre interior, que nuestra esperanza sea en ti, Señor, y que nuestros hijos algún día crezcan y cuando muramos puedan expresar cuántos amaron mis padres. Ellos me dieron un ejemplo de un amor verdadero y, Señor Jesucristo, te doy gracias porque mis padres fueron ejemplo de lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Gracias por este seminario. Gracias por la oportunidad que nos diste de habernos traído. Gracias por haber abierto nuestros oídos y nuestro corazón. Y gracias, Padre, porque en este seminario muchos que vinieron vacíos, desorientados, frustrados y amargados, han sido sanados con tu Espíritu y han sido vueltos a nacer en estos días. Bendice a nuestros hermanos convertidos. Y antes de despedirme, yo no quisiera perder la oportunidad para volver a recalcarles que los que no tienen a Jesucristo en este día, hagan la paz con Dios. Tu corazón ha sido preparado. A lo mejor este seminario fue preparado nada más para ti. A lo mejor todo esto que hemos dicho fue solamente para ti. Y tú sales, igual que como entraste, de vacío, de vacía, de frustrado, de frustrada, de desorientado, desorientada, por no tener esperanza ni fe en este mundo. Sin Dios y alejado de sus promesas y de la herencia que en Cristo tenemos por ser sus hijos. En esta mañana, arrepiéntate de tus pecados. Dile, Señor, ya no puedo más. Hay muchas cosas que no entiendo, pero te pido perdón. Te necesito. Es lo único que sé, te necesito. Mi vida necesita una transformación y un cambio, y te quiero decir que te amo, porque tú me amaste primero. Señor Jesús, entra en este momento a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Dame ese amor que no tengo, esa esperanza, ese optimismo para seguir viviendo para ti, y llena mi intelecto, contéstame con todas las preguntas que te tengo que hacer, pero en este momento yo quiero saber que mis pecados han sido perdonados.